Me pasó lo mismo con las vacunas en ese entonces. No, no quiero eso. Y luego hay situaciones y también personas que simplemente ignoran eso. Dicen, cállate, tengo que hacerlo así, tengo que dejar al niño, tengo que hacer esto y aquello. Eso lo decimos todos. Y entonces, para poder soportarlo, tienes que reprimir esa voz interior que acaba de manifestarse de nuevo. Y con eso, en realidad, lo más valioso que hay en ti mismo, tú ya sospechas que eso es muy importante, lo más valioso en ti mismo lo combates tú mismo y por eso no te puedes soportar, pero no se lo dices a nadie. Esa lucha la llevas dentro de ti, muchas veces ni siquiera eres consciente de ella. Por eso también es bueno que podamos hablar de cosas así, porque eso significaría que en un país donde viven tantas personas que hacen cosas en las que su conciencia o su voz interior, su yo auténtico, les dice, oye, eso no está bien. Y aún así lo hacen, que de ahí salen muchas personas infelices que no están satisfechas consigo mismas, y esas personas que no son felices consigo mismas también hacen infelices a los demás. Son una persona, un sujeto, y como sujeto no debe ser tratado como objeto, y todo lo que se impone cuando alguien convierte en objeto sus expectativas, de sus enseñanzas, de sus relaciones, incluso de sus vidas. No importa si es en el jardín de niños, en casa, en la escuela o en el trabajo, o incluso por parte de la política. Cuando me convierten en objeto de expectativas, enseñanzas, valoraciones y medidas, lo vivo como una ofensa muy grave. Eso genera una gran incoherencia en mi mente, así que busco una solución. En realidad, debería ser recuperar mi subjetividad. Algunos golpean la mesa y no se dejan pisotear, y también hay quienes no pueden, quienes no tienen la fuerza para hacerlo, y ellos se adaptan, se someten, y entonces juegan el papel de objeto, asumen su rol de objeto y hacen eso y se ponen las máscaras. Pero eso no es responsabilidad propia, eso es una vida rota. Lo que ahora hace lo que el superior quiere, porque eso de todos modos es más fuerte. Eso es triste. Ahora, el sistema allá afuera tampoco es tan fácil de vencer, está muy bien conectado entre sí. Te duerme en esa supuesta seguridad. Hay tantas ilusiones allá afuera. Hay muchísimas personas allá afuera que dicen, me gustaría hacerlo, pero al final de cuentas, tengo muchísimos gastos fijos y así sucesivamente. Por ejemplo, experimenté mi segundo nacimiento cuando salí del sistema, pero lo preparé estratégicamente durante mucho tiempo. No salí como kamikaze, porque antes fui funcionario y tenía un puesto A15 en la escuela. Eso no se logra solo despertando, tomando un mal expreso y diciendo, renuncio. Hubo realmente mucha confusión, mucha resistencia en mí, hasta que finalmente tuve el valor de salir de ahí de alguna manera. ¿Qué les dirías a quienes se sienten como un objeto, pero cuya vida está tan atada que no pueden salir fácilmente? La verdad, tenemos que aceptar que debemos dejar de culpar al sistema por todo. Nunca es el sistema, siempre son personas, son seres humanos. Ahí, si realmente tienes una situación en la que te das cuenta de que no puedes seguir así, tú en la escuela, yo en mi lugar de trabajo en la universidad, ahí tengo que buscar a las personas que causaron eso ahí. Entonces puedo hablar con esas personas e intentar cambiar algo. Debo considerar la segunda cosa de inmediato. También tengo que dejar de pensar de una vez por todas que puedo cambiar a otra persona, aunque me parezca muy tonta. Esas son todas tus ilusiones que tienes. ¿Crees que puedes cambiar el sistema? No. No, dirección equivocada. ¿Crees que puedes cambiar a ciertas personas que realmente te molestan? No. ¿Sabes cuál es la única cosa que puedes cambiar? A ti mismo y la manera en que lo ves. Eso es interesante porque ahora lo describiste tú. Al final de cuentas, tú estuviste involucrado en todos esos conflictos con otras personas que ahora sostienen el sistema y decidiste para ti mismo que ya no quieres hacer eso. Recuperaste tu subjetividad y otra palabra para la subjetividad que recuperaste es tu dignidad. Estaba por debajo de tu dignidad seguir siendo el títere de esa gente y hacer algo de lo que estabas convencido de que era completamente inútil, este tipo de enseñanza en ese tipo de escuelas.
Y tengo una anécdota muy buena sobre eso. Hace poco pasé por mi antigua escuela. Eso te provoca ciertos sentimientos, sí. Fue como una escena de película. Era viernes, 12:30. El sol brillaba sobre el café donde yo siempre me sentaba los viernes. Siempre hay una pausa más larga antes de ir al siguiente bloque. Y yo estaba perdido en mis pensamientos. Acababa de tener una conversación con un amigo y ni siquiera me di cuenta de que estaba pasando por la escuela vieja. Y luego me acerco un poco más a ese café, y todos los colegas me saludan con la mano. Y por un segundo pensé en cruzar la calle, porque simplemente era una situación muy incómoda. Y yo pensé, Simón, ahora simplemente vas ahí, te sientas con ellos, tomas un café y platicas un poco. No los había visto en 2 años. Gerald, las mismas conversaciones y sistema culpan a los alumnos y a la dirección. Era como si el tiempo no avanzara. Ellos. Sí, ellos. Y realmente solo me senté ahí y pensé, está bien. Sentía mucha humildad y gratitud por haberme levantado y seguir adelante. La vida no te dará nada nuevo si te quedas en ese sistema y culpas a otros. Tienes que seguir adelante para, al final, recibir nuevos impulsos de este universo. Eso me recordó a mi antiguo yo. Y pensé, si siguieras en el sistema, también estarías ahí, teniendo esas mismas conversaciones y buscando culpables. Así es. La pregunta es, ¿por qué los soportan y no se dan cuenta? Eso también lo tienes en el sistema familiar. Los miembros de una familia a veces están tan enredados entre sí que cuando lo ves desde fuera, cómo la mamá trata al papá y luego con los padres, los abuelos de los niños y cómo los niños están integrados en todo eso, desde fuera ya ves que eso no puede funcionar de ninguna manera como lo están haciendo, pero ellos no se dan cuenta, piensan que todo está bien así como lo hacen. Eso significa que tienes que salir de lo que tienes ahí concretamente. No puedes reconocer el sistema mientras estás dentro. Debes salir y observarlo desde fuera para entender lo que ocurre. Así como te pasó ahora con tus colegas que de repente estás sentado en la banca con ellos. Han pasado 2 años y siguen siendo igual de tontos que antes. Genial. Entonces te das cuenta que sí se puede, solo hay que salir del sistema. Y ahora también puedes responder esa pregunta porque ya estás afuera. ¿Qué necesitarían ellos para despertar? Y eso lo puedes decir por tu propia experiencia. Tendrían que volver a entrar en contacto consigo mismos. Viven la vida de alguien que solo cumple una función. O sea, actúan como objeto. Ya se han resignado a ser objetos de las instrucciones, ideas y valoraciones de alguna autoridad. Ministro de Cultura, director de la escuela o quien sea. A veces les preguntas para quién realmente trabajan y no dicen para los alumnos, de hecho dicen para las autoridades que me pagan. Y si un maestro así se encontrara en la situación de darse cuenta de que en este trabajo está perdiendo toda su dignidad porque permite que lo traten como un objeto, y si entonces siente que eso no es lo suyo porque todavía se quiere lo suficiente como para no poder ver cómo se está echando a perder, entonces se defiende. Y después preguntas qué hacer con los maestros. Entonces tendrías que ayudarlos a recuperar ese sentimiento que alguna vez tuvieron cuando todavía no se habían traicionado a sí mismos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que andan por ahí y aceptan todo? ¿Te hubiera gustado hacer esa pregunta ahora? ¿Por qué hay tantos que están dispuestos a aceptar todo? La respuesta es, muchas personas no se quieren lo suficiente. Porque si se quisieran a sí mismos, se darían cuenta de que les están haciendo algo que no les hace bien. ¿Y cómo es posible que haya tantas personas que ya no se quieren a sí mismas? Eso solo puede suceder si se pierde el amor propio innato con el que nace cada niño, reprimiéndolo. ¿Y por qué nos pasa eso? Existe un yo auténtico con el que uno ya nace, no es algo que se diga explícitamente. Eso está, por así decirlo, en el cuerpo. Se podría decir que está anclado en cada célula del cuerpo. Ese es el yo auténtico. Y más o menos en el 2.º o 3.er año de vida, cuando empiezas a decir yo, Simo, ahí surge esta otra cosa a la que se le llama el constructo del yo. Eso se construye en el cerebro sobre ese yo auténtico.
Y la mayoría de las veces, el constructo del yo, o sea, yo soy Simo, el maestro que ahora se ha liberado de ser maestro y ahora se ha convertido en podcaster, y además soy alguien increíble. Todo eso está por encima, es un constructo del yo con el que te identificas, con el que andas por ahí. Y a veces pasa que haces cosas con ese constructo del yo, por ejemplo, cuando quieres hacer carrera, cuando quieres adaptarte de alguna manera a las circunstancias, puede pasar muy fácilmente que, por así decirlo, silencies tu yo auténtico para que esté en silencio. Conozco eso de madres que llevan a sus hijos pequeños a la guardería cuando tienen 1 año. Ellas dicen, me duele, pero debo hacerlo. Y hay algo dentro de ellas que las llama, pero aún así lo hacen. También existe la posibilidad de que te encuentres en situaciones en las que te digan lo que tienes que hacer. Y por dentro algo te dice, no, así me pasó a mí con la vacunación en ese entonces. No, eso no es, no quiero eso. Y luego hay situaciones y también personas que simplemente ignoran eso. Dicen, quédate callado, tengo que hacerlo así, tengo que entregar al niño, tengo que hacer esto y aquello. Eso lo decimos todos. Y entonces, para poder soportarlo, tienes que reprimir esa voz interior que acaba de manifestarse de nuevo. Y con eso, en realidad, lo más valioso que hay en ti mismo, ya lo intuyes, sabes que es muy importante. Tú mismo luchas contra lo más valioso que hay en ti. Y por eso no puedes soportarte a ti mismo. Pero no se lo dices a nadie. Esa lucha la llevas por dentro. Muchas veces ni siquiera eres consciente de ella. Por eso también es bueno hablar de esto, porque eso significaría que en un país donde viven tantas personas, hacen cosas que su conciencia o su voz interior, su yo auténtico, les dice, oye, eso no está bien, y aún así lo hacen. Que de ahí salen muchas personas infelices que no están satisfechas consigo mismas. Quienes no son felices consigo mismos también hacen infelices a otros. Creo firmemente que entonces alguien que está satisfecho consigo mismo solo puede contagiar eso, solo puede contagiar a los demás. Quien no está satisfecho consigo mismo o está enredado, también genera insatisfacción y confusión en los demás. Si, por así decirlo, está orientado al conflicto y la guerra, entonces lleva la guerra al mundo. Y solo porque no logró escucharse a sí mismo, cuando algo dentro de él le decía, detente, esto ya no tiene sentido, si sigues aquí será peor, aún así siguió adelante. Cuando esa voz le gritaba, oye, cambia de rumbo, no sigas a los demás, eso no está bien, busca otro camino, aún así siguió a los demás porque no tuvo la fuerza para resistirse. Y esa es la razón por la que tenemos a todos estos trepadores, a todos estos políticos, psicópatas, narcisistas que al final nos gobiernan de alguna manera. Sí, probablemente han ocultado tanto su verdadero yo y se han dejado llevar por oportunismo, que ya ni saben quiénes son y por eso hacen cosas moralmente cuestionables afuera. Sí, y ahora te pregunto a ti y a todos ustedes también, debemos analizar qué implica hacer carrera en un partido político. Yo puedo hablar de la carrera científica. Ahí tienes que agachar la cabeza, tienes que hacer lo que dice el profesor. Ahí tienes que elegir los temas de investigación que estén de moda en ese momento. Ahí tienes que adaptarte a las expectativas de los demás y siempre tienes que reprimir en ti mismo el impulso de hacer algo propio. Sí, y es aún peor en una carrera política. ¿Cuántas veces tienes que quedarte callado solo para poder sobrevivir ahí? Así es. Y por eso casi siempre pasa que en esas posiciones, al final en la cima, en la ciencia, tal vez también en los medios, tal vez también en la política, terminan llegando personas que se han negado a sí mismas tantas veces que ya no se soportan a sí mismas. Y entonces interpretan un papel, pero no están realmente ahí, no se muestran, probablemente ni siquiera se encuentran a sí mismos cuando se buscan. Y eso, por supuesto, es una historia interesante, porque ahora llegamos al punto en el que decimos, tenemos que ayudarnos unos a otros para no perdernos de esa manera. Siempre digo que el cerebro es plástico y todos somos buscadores. En ese proceso uno puede perderse o extraviarse sin esperanza. Porque, por ejemplo, uno considera tan importante hacer carrera, ganar relevancia, conseguir de alguna manera ese trabajo.
Y si uno se extravía así, entonces debería haber otros que estén ahí para ayudarle. Y salir de esos enredos, bueno, a esos yo siempre los llamo ayudantes de desarrollo. ¿Dónde están realmente nuestros ayudantes de desarrollo que nos ayuden a salir de esos enredos cuando ya nos hemos metido en ellos? Te puedo decir que no son los psicólogos. Puede que después de una sesión así te vayas a casa aún más enredado. No todos, claro, hay excepciones. También hay personas maravillosas, no tienen que ser psicólogos ni haber estudiado nada, pero simplemente tienen que estar ahí para que puedas acudir a ellos y hablar sobre lo que te preocupa y lo que te llama por dentro. Y entonces verás que son personas que se acercan a ti, son personas que pueden sostenerse porque nunca han reprimido lo que les llamó desde dentro. Esa es otra vida. Entramos en el ámbito donde decimos, esa es una vida adaptada. Ahí uno puede hacerse rico, tener éxito, convertirse en lo que sea. Pero sería más importante llevar una vida feliz en la que uno no esté desgarrado y dividido por dentro, ni desgarre y divida todo afuera, sino que se reconcilie consigo mismo. Y luego, por supuesto, también con los demás, incluso con los padres. Yo tampoco tuve padres que hayan hecho cosas maravillosas. Ellos lo hicieron igual de mal que los demás. Pero puedo perdonarlos, puedo decir, se esforzaron, no pudieron hacerlo mejor. Y al final más o menos salió bien, así también se puede ver la situación. Y entonces toda la convivencia se vuelve completamente diferente a lo que tenemos ahora, donde uno siempre culpa al otro de que su vida no funciona. Eso solo lo pueden hacer personas que en realidad saben que llevan su propia vida de una manera que no ha tenido éxito. Han seguido siendo personas necesitadas. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que ya no querías ser una persona necesitada?